Amén, amados. Hoy estamos empezando un nuevo ciclo de mensajes. En este mes de agosto vamos a estar escudriñándonos a nosotros mismos, escudriñando nuestros corazones. Vamos a hablar de los peligros a los que podemos enfrentarnos nosotros, o básicamente los peligros a los que están todo el tiempo acechados nuestros corazones. Peligros diferentes, pero hoy vamos a entender a través de la palabra del Señor uno de los peligros, que es el peligro de tener un corazón endurecido. La semana pasada hemos terminado un ciclo de mensajes, por cierto, para todos los padres de familia que deseen tener una relación saludable con sus hijos. Quiero recomendarles este ciclo de mensajes, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Vayan, simplemente diríjanse a ICE Familia y encontrarán en estos 5 mensajes un ciclo importante que estoy seguro les va a ser muy útil, amados hermanos. Amén. Amén, padres, los padres principalmente, la relación con los padres, de los padres con los hijos, cómo ministrar a nuestros hijos, cómo ministrar el corazón de nuestros hijos, ha sido la temática que hemos compartido el mes pasado. Así que quiero recomendarles para que vayan y busquen toda la información. Tienen las 5 prédicas allí para escuchar y ser bendecidos y también bendecir a otras personas, refiriendo el sitio donde las personas pueden acceder para ser edificadas con la palabra del Señor. Amén. Bueno, este día vamos a compartir acerca del peligro de tener un corazón endurecido. Para entender lo que significa esta palabra, la palabra corazón, tanto en griego como en hebreo, se refiere al centro de los sentimientos de una persona, sean buenos o malos. No se refiere al órgano físico, al corazón físico, sino al centro de nuestras actitudes, buenas o malas. El corazón es una de las cosas que más le interesa poseer al Señor. El corazón es el tesoro que Dios está buscando. El corazón es el tesoro que nosotros debemos entregarle al Señor. Amén. Lo que vemos exteriormente no siempre muestra nuestra realidad interna. Muchas veces podemos simular nosotros alegría, podemos simular o disimular que amamos a alguien, podemos simular afecto, podemos simular muchas cosas, ¿verdad? Podemos aparentar muchas cosas externamente. Pero, ¿saben qué? Tal vez nosotros podemos caer en el engaño de que alguien está simulando que algo bueno siente por nosotros, pero ¿saben? El corazón de Dios jamás va a ser engañado. Dios nos conoce tal y como somos y Dios conoce nuestro corazón. Él conoce el estado de nuestro corazón. Y algo importante este día en lo que vamos a pensar, amados hermanos, es el estado de nuestro corazón. Que todas las cosas que nosotros hacemos realmente tienen que ser hechas con una motivación correcta delante del Señor, porque del estado de nuestro corazón depende todo lo que hacemos a diario, aún las cosas que hacemos, las obras que hacemos para Dios. Dios va a aceptar o no algo que hagamos dependiendo del estado de nuestro corazón. Aquí realmente la importancia de lo que implica el tema, y este día quiero que cada uno de ustedes tengan el corazón abierto, por cierto, para recibir el mensaje. Podemos hacer muchas cosas buenas en este mundo, en esta vida, pero con una condición mala de nuestro corazón. Usted dirá, ¿cómo es posible, pastor, que alguien haga algo bueno con una mala condición interna en su corazón? Vamos a ir a la palabra del Señor, y la palabra es la que nos va a dar la razón. La palabra es la que va a sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Vayamos a 1 Corintios, al capítulo 13. Leamos los versos 1 al 3. Dice así la palabra: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces podemos hacer muchas cosas buenas en esta vida, pero sin tener un buen corazón. Y dice la palabra del Señor, no digo yo, sino dice la palabra del Señor, que si tú haces aún cosas buenas, y aquí va a un extremo, dice que si tú incluso puedes dar tu cuerpo, entregar tu cuerpo para ser quemado, pero no tienes amor, de nada sirve. Podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, pero que en realidad no sirven de nada. ¿Saben por qué? Porque la condición interna de nuestro corazón no es la correcta.
¿Se han puesto a pensar en esto, en la seriedad que esto implica, amados? Podemos hacer muchas cosas en la vida que no sirven de nada. Estar corriendo y esforzándonos, haciendo muchas cosas, pero que no sirven de nada. Dios está interesado en nuestro corazón. A Dios realmente le interesa el estado de nuestro corazón. A Él le interesa la motivación de nuestro corazón. No la actividad que hagamos para Él, sino el estado de nuestro corazón. ¿Con qué motivación hacemos las cosas para Dios? La pregunta este día entonces es, ¿cuál es la motivación real de tu corazón? ¿O cuál es la condición real de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? No lo que aparentas, no lo que yo pueda ver, no lo que los amigos, la familia puedan ver, sino qué es lo que Dios puede ver en ti, en tu corazón. Eso es lo más importante. Por eso estamos delante de Dios, y al venir a exponer nuestras vidas delante de Él y al enfrentarnos a cara descubierta ante la palabra del Señor, como ante un espejo, nosotros podemos ver la condición real de nuestro corazón. En el Salmo 26, más bien, el verso 2, decía el salmista de esta manera. Quiero que me acompañen, por favor. Salmos 26, verso 2. El salmista decía: ponme a prueba, Señor, examíname y escudriña mis anhelos y mis pensamientos. David aquí le está diciendo a Dios: Señor, investígame, Señor, indágame, Señor, ponme a prueba. Y probar aquí significa meter en el crisol del fuego. ¿Alguno de ustedes podría autorizarle al Señor y decirle: Dios, quiero que me introduzcas en el crisol del fuego? Examinar significa purificar, y David estaba orando para que Dios purificara sus más íntimos pensamientos y su corazón. Esa era una oración realmente muy profunda la que David estaba haciendo, y era sincera porque él venía con un corazón dispuesto a ser investigado, a que el Señor, como un buen investigador, investigue lo profundo de su corazón. Y verdaderamente Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Él conoce cada una de nuestras motivaciones. Él conoce todo. No hay nada que nosotros podamos esconder delante del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacer esta oración de David? ¿Cuántos quieren decirle: Dios, examíname? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Quieren decirle: investígame, Señor? Quiero que me muestres todo lo que hay aquí adentro. Porque cuando Dios nos sumerge en el crisol de la prueba, allí empezaremos realmente a descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que antes de decir amén, tal vez debes tener unos minutos para pensar y reflexionar. Tal vez al final del mensaje con propiedad me digas: amén, pastor, yo voy a hacer esta oración de David. Pero muchas veces podemos decirle: Señor, examíname. Estamos diciéndole: Señor, sumérgeme al crisol del fuego, méteme a la prueba más intensa para que mis intenciones, mis motivaciones sean descubiertas, sean investigadas por ti. Una oración peligrosa, ¿no les parece? Es seria. No podemos hacer una oración así, por así de boca para afuera, sino que realmente debemos estar dispuestos delante del Señor con toda nuestra sinceridad para pedirle que Dios haga la obra en nosotros. Y Dios ciertamente nos prueba, no para que Él se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro corazón, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestro corazón, porque Dios sabe exactamente todo de nosotros. Él conoce nuestra condición, así como somos. Lo más profundo de nuestro corazón es conocido por Dios. No hay nada que nosotros podamos esconderle al Señor. ¿Amén? Él te conoce perfectamente. ¿Sabías eso? Te conoce. Él conoce tus pensamientos más íntimos, dice la palabra. Lo más profundo de ti es conocido por el Señor. Sigamos con el salmista. Vayamos al Salmo 139, versos 23 y 24. Sigue diciendo el salmista: Señor, examina y conoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el camino y me guiarás por el camino eterno. ¿Qué le está diciendo el salmista aquí? Examina y reconoce mi corazón. Ponme a prueba, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para ver si estoy yo por el camino correcto. Porque muchas veces podemos estar haciendo cosas para Dios y no estamos en el camino correcto, porque nuestra motivación no es la correcta. Entonces tenemos que decirle: Dios, ponme en tu sendero correcto, ponme en el camino correcto, guíame al camino que nos lleva a la vida eterna. Ese es nuestro propósito final. Ponme en ese camino, Señor. No quiero transitar cualquier camino, sino en el camino que me lleve a la vida eterna, estar juntamente contigo.
¿Saben qué? Israel descubrió su rebeldía, Israel descubrió su obstinación, su desobediencia solamente después de pasar por el desierto. Una vez que estuvieron ahí sumergidos en pleno desierto, allí descubrieron qué es lo que había en su corazón, porque en Egipto ellos clamaban porque el trato que recibían de parte de los egipcios era duro, clamaban por libertad, y cuando Dios los liberó, los llevó allí por el desierto, ellos encontraron y descubrieron cómo era su corazón. En su corazón había mucha rebeldía, había una obstinación increíble, impresionante. Después de tantas cosas maravillosas que Dios hacía, ellos tenían un corazón totalmente obstinado. Por eso este día quiero preguntarles cuántos están de verdad dispuestos a descubrir las intenciones y las motivaciones de su corazón. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, ahí está manifestando un pueblo con muchas más ganas de lo que realmente está buscando de parte del Señor. Hoy hablaremos sobre la situación de nuestro corazón endurecido. ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer tiene un corazón endurecido? El corazón se va endureciendo básicamente por desconfiar de Dios, por desconfiar de sus promesas. Se endurece porque desobedece paulatinamente al Señor. Y esa desobediencia va creciendo, la incredulidad en la persona va creciendo, la obstinación va creciendo y el corazón empieza a endurecerse. Vamos a estudiar la palabra este día en Romanos y en Éxodo. Vayamos en primera instancia a Romanos capítulo 9, verso 18. Dice así la palabra del Señor: de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Vamos a hablar acerca de dos condiciones importantes aquí en la palabra del Señor. Vamos a referirnos al contexto en el que está hablando el apóstol Pablo. Aquí es el contexto del faraón, quien tercamente endureció su corazón y no escuchó la voz de Dios, no obedeció al mandato del Señor. En primera instancia endureció su corazón, pero aquí dice la palabra que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, pero endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces usted me dirá: pastor, no es la culpa de Faraón, sino de Dios que endureció su corazón. Vamos a ver por el contexto. Es importante que nosotros vayamos al contexto antes de sacar conclusiones fuera del contexto. El mensaje de Dios era claro para el Faraón: deja ir a mi pueblo para que me ofrezcan sacrificios en el desierto. Pero Faraón desobedeció a este mandato del Señor. Vayamos a Éxodo capítulo 7, verso 13. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del Faraón se endureció y no les hizo caso. Moisés fue a decirle el mensaje de parte de Dios, pero Faraón se endureció y no les hizo caso. Dios tuvo que enviar muchas plagas para ablandar el corazón del Faraón. Pero asimismo él no quiso doblegarse delante del Señor. Ese es el peligro de tener un corazón endurecido. Sigamos en Éxodo. Vayamos al verso 22 de este capítulo 7. Dice: pero como los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón del faraón se endureció, y tal como el Señor lo había dicho, no les hizo caso. Moisés iba delante de él, de pronto alguna señal era hecha por mano de Moisés. Dios hacía algo maravilloso para que simplemente el faraón se diera cuenta que Moisés estaba siendo enviado por Dios. Pero el faraón, en lugar de escuchar la voz de Dios, llamaba a sus encantadores, a los adivinos, llamaba a sus hechiceros: a ver, hechiceros, hagan esta misma señal que hizo Moisés. Y los hechiceros hacían lo mismo. Y el corazón del faraón, dice, se endurecía mucho más. Sigamos por este contexto. Éxodo 8:28. Llegó un momento en el que aparentemente el corazón del faraón se ablandó porque venían muchas pruebas sobre Egipto. Entonces el faraón dijo: yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal que no vayan más lejos. Y es más, el faraón les dice: y oren por mí. Faraón aparentemente aquí está reconsiderando su postura. Él dice: los dejaré ir. Incluso pidió oración. Muchas veces nos alegramos nosotros cuando alguien que tiene un corazón endurecido, alguien que le hablamos del Evangelio, nos dice: yo quiero que ores por mí.
trae una alegría a nuestro corazón, ¿sí o no? Pensamos que por fin ya este corazón está siendo ablandado. Pero muchas veces es simplemente una apariencia, un cambio aparente, no hay un cambio sincero en estas personas, como lo veremos en el faraón. Sigamos en el capítulo 8, vayamos hasta el verso 29. Y Moisés respondió: en cuanto yo salga de tu presencia, rogaré al Señor para que mañana mismo todas las moscas que se aparten del faraón y de sus siervos y de su pueblo, siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Allí está el corazón de Moisés, siempre dispuesto para orar, no importa con quién, por quién. En este caso por el faraón, que se burlaba de Dios y que se consideraba un enemigo del mismo Moisés. Es importante que nosotros estemos conscientes de esto, amados hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es compartir el mensaje del Evangelio a todas las personas, a todas las que podamos. Algunas personas se van a hacer la burla de Dios, se van a mofar de la palabra de Dios. Pero como Moisés, nosotros tenemos que estar dispuestas a orar por estas personas. ¿Amén? Amén. Es importante que tengamos ese corazón dispuesto siempre a orar por estas personas, porque Dios tal vez tenga misericordia, tal vez estas personas, esa es nuestra esperanza, algún momento realmente le entregan sus corazones a Dios y las cosas pueden ser diferentes para ellos de la realidad que ahora están viviendo. Vayamos al verso 31. Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió y alejó todas esas moscas del faraón y de sus siervos y de su pueblo. Ni una sola mosca quedó. Moisés oró por este hombre, oró por la nación, y Dios escuchó la oración de Moisés. Dios es fiel, Dios escucha la oración de sus hijos. ¿Amén? Amén. ¿Están convencidos de eso? Amén. Dios es un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. Amén. Oh, yo quiero que estén realmente conscientes de eso, que Dios es un Dios vivo, es un Padre eterno, un Padre que sabe escuchar las peticiones de sus hijos. Que el corazón de Dios está atento al clamor de sus hijos, lo dice la palabra del Señor. Y en este caso Moisés ora para que el Señor aleje esas moscas molestas. Imagínense una nube de moscas que estaba sobre toda la nación. Alguna vez salimos al campo, estamos en un parque, 1 o 2 moscas nos enloquecen, ¿sí o no? Imagínense esta plaga, una nube de moscas que estaba enloqueciendo al faraón y a sus siervos. Y Moisés oró. Y Dios escuchó la oración de Moisés. Vamos al verso 32, dice así el capítulo 8 de Éxodo. Pero incluso en esta ocasión el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Es típico. Alguien pide una oración, tú oras por él, la persona tal vez se sana, la situación de su familia mejora. Alguien que te había prometido ir a la iglesia contigo el domingo. Pero como las cosas ya están bien, ¿va contigo a la iglesia o no? No, ya, ¿para qué? Las cosas se compusieron. No hay necesidad de buscar a Dios porque las cosas están mejor o están mejorando. Así muchas personas viven en esa condición permanentemente, están así y es triste. Es simplemente una muestra de que el corazón de estas personas se está endureciendo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro corazón no sea el que esté endureciéndose. La verdadera condición del corazón del faraón era una condición de rebeldía, de orgullo y de obstinación. Dios pacientemente hablaba una y otra vez a través de las diferentes plagas que fueron enviadas a Egipto. Dios simplemente estaba hablando para que el corazón de este hombre se ablandara, para que él finalmente obedeciera a Dios, para que finalmente este hombre se doblegara delante del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando a nosotros de una y otra manera para que nuestro corazón se doblegue, para que cambiemos nuestras actitudes malas en nuestro corazón? Dios es paciente, sí, es muy paciente, pero también déjeme decirle que la paciencia de Dios tiene límites. Veremos este día en el contexto del faraón, que sí, Dios fue muy paciente con este hombre, pero también se cansó de la obstinación del corazón de faraón. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 9, ¿cuántas plagas vinieron sobre Egipto? En cada una de ellas Dios le hablaba para que se arrepintiera, para que manifestase otro corazón, pero nada de eso funcionó. Y dice,
Por eso es importante que vayamos al contexto de la Escritura. Ahora sí, vayamos a Éxodo 9, verso 12, donde dice la palabra del Señor así: pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor lo había dicho, no le hizo caso a Moisés. 10 veces el faraón dijo no, no, no y no. 10 veces el faraón endureció su corazón. Y la palabra dice, faraón endureció su corazón en las veces anteriores. Pero aquí dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa esto, amados? Que Dios simplemente insistió con el faraón mandándole mensajes a través de Moisés. Pero aquí la paciencia de Dios fue colmada y Dios dijo, si quieres tener un corazón duro vas a tener. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Dios aquí está enviando un juicio sobre el faraón. Y nosotros, amados hermanos, este día quiero que realmente estemos conscientes de esto. No vaya a ser que Dios envíe un juicio sobre nosotros por tener un corazón endurecido. Si Dios te está hablando una y otra vez sobre algún tema en específico, una y otra vez, ten simplemente el cuidado de obedecer al Señor, de escuchar prontamente al Señor. No endurezcas tu corazón. Dios tal vez te está hablando este tiempo, diciéndote arrepiéntete, deja aquella cosa mala que estás haciendo. Tú sabes exactamente qué está mal en tu vida, tú sabes qué área está mal en tu vida, tú sabes, y no has escuchado un solo mensaje ni dos, sino Dios te está repitiendo 2, 3, 4, 5 veces. Tú sabes a qué me refiero. Si Dios te está hablando a ti este día, sabes exactamente qué está mal en ti, pero si sigues viviendo en esa obstinación, no vaya a ser que Dios te diga como al faraón, ¿quieres esto? Pues esto es lo que tendrás, vivirás en esto. Por eso dice el Señor, este día veremos a través del mensaje de Hebreos la voz del Espíritu Santo hablando para que no endurezcamos nuestro corazón si escuchamos la voz del Señor. Amén. No vaya a ser que Dios te diga, ¿quieres endurecer tu corazón? Entonces eso es lo que tendrás. El endurecimiento del corazón es un juicio de Dios. ¿Un juicio para quiénes? Para aquellos que persisten en vivir una vida de desobediencia. Es el juicio que trae el Señor. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, amados hermanos. Tenemos que realmente entender. No podemos estar nosotros viviendo permanentemente con un corazón obstinado. No podemos sumergirnos a ello. Tengamos un corazón abierto para el Señor este día. Yo sé que Dios está hablando a muchos. ¿Cuántos están realmente sintiendo que Dios le está hablando este día? Dios te está hablando. Si el Señor está usando su palabra es porque Dios te está hablando. Y si tú estás recibiendo el mensaje de Dios este día, simplemente ten un corazón abierto. Como ya les dije, estaremos durante este tiempo hablando acerca de los peligros de endurecer nuestro corazón, de los peligros diferentes que nuestro corazón puede enfrentar y de pronto caer en el juicio de Dios. El juicio de Dios es para aquellos que persisten en murmurar, para aquellos que persisten en desconfiar de la promesa de Dios. Dios ha dicho algo, tú simplemente créele al Señor. No murmures. Simplemente créele al Señor, cree la promesa de Dios. Dios es fiel. Vamos a ver ahora en el contexto del Nuevo Testamento lo que implica tener el corazón endurecido, lo que implica persistir en el pecado, lo que implica persistir en una vida de murmuración, de desobediencia a Dios, de obstinación. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1. En Romanos vemos aquí el juicio de Dios sobre la humanidad que no quiere saber nada de Dios. Dice así la palabra, leamos a partir del verso 18 al 25. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que pueda decir, oh, es que yo no sabía que Dios existía.
La palabra dice que Dios nos ha mostrado a través de la creación del mundo, a través de las cosas que nosotros vemos en la naturaleza, Dios se está revelando y dice que nadie tiene excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y la impureza, dice, y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos cómo Dios abandonó a la humanidad que persiste en vivir en una vida pecaminosa. Aquel que no hace lo que Dios le está diciendo que deba hacer. Y Dios en este tiempo está mandándonos un mensaje de arrepentimiento, que nos arrepintamos, que volvamos de nuestro estilo de vida pecaminoso, que busquemos a Dios con sinceridad, que busquemos a Dios realmente con un corazón genuino, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que lo adoremos a Él de verdad, que seamos cristianos de verdad, que seamos cristianos que realmente amen a Dios y que nuestro amor a Dios no esté limitado por ninguna circunstancia pasajera que podamos estar viviendo. Dios desea que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, amados hermanos. Lamentablemente las personas que asisten a las iglesias domingo tras domingo, están sentadas allí, escuchan la palabra, les entra por un oído, pero les sale por otra. Salen de la iglesia, siguen siendo las mismas personas. Escuchan mensajes de reflexión, les entra por un oído y les sale por otro. Así son miles, tal vez millones de personas asistiendo a las iglesias en diferentes partes del mundo que no tienen el corazón dispuesto realmente para Dios. No todas. Hay muchas personas que tienen realmente un corazón genuino, un corazón sincero, que buscan genuinamente la palabra del Señor, que no les interesa nada, absolutamente nada. Nada es más importante que Dios en sus vidas, ninguna circunstancia es más grande que Dios en sus vidas. Y estas personas están buscando a Dios incesantemente. No hay para ellos la palabra sacrificio, porque entienden que el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Y cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer es insignificante comparado al sacrificio que Dios hizo por nosotros. Hay mucha gente que también tiene este corazón. Hay mucha gente que asiste a las diferentes iglesias que tienen este tipo de corazón. Mi anhelo como pastor es que ustedes sean esos hombres y mujeres que busquen a Dios con sinceridad de corazón. El peligro es que si seguimos con un corazón endurecido, si seguimos más bien desobedeciendo permanentemente la palabra de Dios, si seguimos nosotros desobedeciendo una y otra vez el mensaje de Dios, el peligro es que podamos ser desechados por Dios. Por eso dice aquí la palabra en el verso 24 de Romanos: por eso Dios los entregó a sus malos deseos de su corazón y a la impureza. ¿A qué Dios los entregó? A los malos deseos de su corazón y a la impureza. ¿Como consecuencia de qué? De su actitud, esa actitud mala de su corazón. Dios los entregó a la inmundicia, dice aquí la palabra. Y un verbo importante estudiar aquí es el verbo entregar. Entregar significa los abandonó en la persistencia de lo que ellos querían. ¿Amén? ¿Quieres corazón obstinado? Le dijo al faraón. Eso es lo que vas a tener. Yo ya luché contigo una y otra vez y otra vez y otra vez, pero mantienes ese corazón obstinado. Si eso es lo que quieres, si eso es lo que buscas, eso es lo que tendrás. Significa eso, esta palabra entregar, abandonar en la persistencia de lo que ellos querían hacer. Dios les dijo: vengan a mí. Les dijo: vengan al reposo que yo les daré. Vengan, que la salvación se encuentra en mi Hijo amado Jesucristo, quien dio su vida por ustedes. Pero la gente no quiere saber nada de Dios. Ellos prefieren vivir en la idolatría, prefieren vivir en ese estilo de vida pecaminoso. Dios una y otra vez está hablando a la humanidad, está permanentemente dándole mensajes por todos los medios habidos. Pero la gente simplemente tiene un corazón obstinado, no quieren escuchar de Dios, no quieren saber nada de Dios.
Como le dijo al faraón, si quieres tener un corazón duro, eso es lo que tendrás, un corazón duro. A la gente, a la humanidad en este tiempo, la paciencia de Dios está colmándose y le dirá, ¿quieren inmundicia? Eso es lo que tendrán. ¿Quieren vivir en pecado? Pues en pecado vivirán. La consecuencia del juicio de Dios. Y este juicio ya estamos viviendo nosotros. Mucha gente que está totalmente entregada a las cosas más difíciles que nuestra mente pueda entender respecto de la expresión de pecado, a la depravación del pecado. Es impresionante cuán depravada está nuestra sociedad. Es que el juicio de Dios ya está puesto de manifiesto en muchas de estas personas que persisten en hacer lo malo, persisten, y Dios insistió y insistió durante tanto tiempo hablando y hablando, pero ellos persisten en su desobediencia, entonces son entregadas a ese estilo de vida. Eso es lo que aquí Dios nos está diciendo en este mensaje de Pablo a través de la carta a los romanos. Dios dijo, eso es lo que quieren y eso es lo que tendrán. Cambiaron la gloria de Dios y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Imagínense lo que pasa con la humanidad. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que nos ha dado cosas tan hermosas, pero nosotros preferimos adorar a la creación antes que al Creador. Lo que pasa en el mundo simplemente es impresionante. La gente prefiere adorar a las moscas, a las ratas, antes que al Creador. Prefieren adorar a la luna, a las estrellas, antes que al Creador. Estas cosas son realmente vergonzosas y la gente persiste en eso, persiste en su idolatría, persiste en adorar a dioses que no tienen ojos o tienen ojos y no ven, que son estatuas hechos o hechas por manos de hombres. Entonces Dios dice, ¿quieren esto? Eso es lo que tendrán. Pero este capítulo 1 de Romanos es una síntesis de la historia de miles de años. Dios ha persistido en hablarnos. Durante mucho tiempo Dios ha estado hablando a la humanidad y ha estado hablando, pero la humanidad no quiere escuchar la voz de Dios. Vayamos a 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Dice así la palabra: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. La otra versión dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios nos tiene paciencia. Tiene paciencia de nosotros. ¿Cuánta paciencia Dios tuvo contigo? ¿O cuánta paciencia Dios está teniendo de ti ahora mismo? Hablándote una y otra vez está hablándote. Él no quiere que ninguno se pierda. Claro, ¿cómo Dios va a querer que alguno se pierda si todos hemos sido creados a imagen suya? Él no quiere que ninguno se pierda, Él nos ha creado para que nosotros estemos en una relación estrecha con nuestro Creador, con nuestro Padre. Amén. Él nos desea. Pero ¿qué hacemos nosotros? Endurecemos nuestro corazón. ¿Qué hacemos nosotros? Rechazamos a nuestro Creador. Y en vez de dar alabanza y gloria a Dios, empezamos a dar ese espacio que solamente a Dios le corresponde a alguien más o a algo más en nuestras vidas. Ponemos a alguien más en primer lugar en nuestras vidas, y de esto hemos hablado, de lo que significa la idolatría. Hemos hablado ampliamente. Cualquier cosa que esté por encima de Dios, esas cosas pueden ser tus pasatiempos, pueden ser tu diversión, pueden ser muchas cosas. Cualquier cosa que esté por encima de Dios, eso es lo que tú estás adorando. Y estás haciendo a un lado a Dios para dar culto a la creación. Dios es paciente, no quiere que no quiere más bien la muerte de los pecadores, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como no se arrepintieron ellos, pues los entregó a una mente reprobada, dice el apóstol Pablo. Los entregó. ¿Qué significa esto? Los dejó en aquello que ellos persisten. Eso significa entregar. No es dar algo de manera intencional, sino simplemente, es decir, ya no puedo más contigo. He persistido tanto en cambiarte, pero tú quieres esto. Si tú quieres esto, ahí está mi hijo.
vaya en pos de ese camino. La parábola del hijo pródigo nos muestra esto. El hijo pródigo quiso salirse de su casa y el padre simplemente le dijo: ¿quieres vivir realmente ese estilo de vida? No es mi deseo, no lo deseo yo, pero si eso quieres, eso es lo que tendrás. Y el hijo estuvo viviendo de manera perdida. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere prosperar tu negocio. Pero si no le obedeces, si sigues persistiendo en hacer lo malo, no hay forma en que Dios pueda bendecirte. No hay forma en que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida, porque todas las promesas del Señor son condicionales a nuestra obediencia a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? Amén. Sí, queremos, deseamos, pero ¿qué está buscando de ti el Señor? Un corazón totalmente rendido y entregado a Él. Pero mucha gente persiste en aquello que es malo, en hacer lo malo. Y Dios dirá: ¿quieres ese estilo de vida? ¿Quieres seguir haciendo lo malo? Entonces eso es lo que tendrás en tu vida. Todos han escuchado sobre el juicio de Dios. Cada ser humano sabe que un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Todo ser humano sabe que un día cara a cara estaremos frente a Dios para rendir cuentas sobre todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Unos reflexionan y se arrepienten, pero otros simplemente se burlan de Dios. Dicen: ¿dónde está Dios? Dicen: Dios no existe. O alguien dijo: Dios está muerto. Así es como la gente se hace la burla de Dios. ¿Recuerdan ustedes los ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz? Uno de ellos dice: se hacía la burla de Jesús. Pero el otro reprendía a este ladrón que se hacía la burla de Jesús y le pedía al mismo tiempo: Señor, ten misericordia de mí. Estos dos ladrones representan a la humanidad. Exactamente, son un cuadro de lo que está viviendo la humanidad. Algunos simplemente se hacen la burla de Dios, pero otros, así como este ladrón arrepentido, le dicen: Señor, ten misericordia de mí. Para estar en una cruz uno realmente ha tenido que ser muy, muy, muy malhechor. Y este hombre era un malhechor. Sin embargo, en el último suspiro de su vida, este hombre le dice: Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Finalmente este hombre doblega su corazón delante del Señor. Por eso no importa la situación, no importa la condición que hayamos vivido antes, si tú vienes en pos del Señor, Dios es fiel y misericordioso. Él es realmente grande en misericordia, como dice la palabra. Él va a cambiar tu corazón, Él va a cambiar la condición de tu vida, pero tú tienes que entregarte a Él, tienes que rendirte completamente delante de Él, porque si no hay este elemento importante que es rendición, no va a pasar nada. Será un domingo más que asistes a la iglesia para tus estadísticas de religiosidad, por cierto, ¿no? La gente piensa que con venir a la iglesia ha cumplido con Dios, pero tú cumples con Dios, ¿sabes cuándo? Cuando obedeces la palabra del Señor, cuando le adoras con un corazón sincero, con un corazón genuino al Señor, cuando tú le buscas realmente con sinceridad de corazón. Allí es cuando tú estás cumpliendo y Dios está agradándose de ti. Escuchemos este mensaje final de advertencia. Dice la palabra así en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Por eso, como el Espíritu dice, recordemos, es el mensaje del Espíritu Santo a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia en este caso. ¿Ya llegaron? Hebreos 3, 7 al 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije: su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré: no entrarán en mi reposo. Y está la paciencia del Señor, sí, tiene un límite. ¿Quién está hablando aquí, amados hermanos? ¿Quién es el autor de este mensaje? ¿Quién habla? El Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. No es el pastor suyo.
Es el Espíritu Santo hablándoles a ustedes. Si escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. No endurezcamos nuestro corazón, amados. Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar nuestra forma de cristianismo. Tenemos que ser cristianos más genuinos, tenemos que ser cristianos más entregados a Dios, tenemos que tener un corazón más dispuesto para Él, servirle a Dios y adorarle a Él verdaderamente con el 100% de lo nuestro, de nuestro ser entero. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. No endurezcamos nuestro corazón. El mensaje es claro. Aquí la palabra endurecer en griego es la palabra escleruno, de donde proviene la palabra esclerosis. ¿Escucharon ustedes ese término? En pocas palabras, una enfermedad de las arterias atrofiadas y que puede provocar un infarto en una persona, que puede matar físicamente a alguien. No endurezcas. Alguien va al médico, el médico le dice, señor, señora, usted tiene que cuidar su alimentación. No puede comer más estas comidas o estas bebidas, porque si no, la próxima vez tal vez no viva para contar. ¿Y qué hace la persona? Una reunión familiar ahí, comiendo las cosas que no tiene que comer, bebiendo las cosas que no tiene que beber. Y alguien le dice, ¿y tú qué haces? Pero esos médicos son exagerados, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Y en una vez estamos llamando al 911 para que lleven inmediatamente a esa persona hasta el hospital, porque le vino un infarto. De eso está hablando aquí. Esa es la palabra endurecer, la palabra escleruno, de donde proviene esclerosis, que nos habla acerca de esas arterias atrofiadas, están endurecidas. Así está el corazón de muchas personas. La sangre no circula, están simplemente endurecidos. Y el peligro es inminente. El infarto espiritual está a la vista. Por eso Dios dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Haz una dieta especial. Come las cosas saludables. Eso o no lo que nos dicen los médicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lo espiritual? Hacer una dieta espiritual, obviamente saludable. ¿Qué es lo saludable para nosotros? Buscar al Señor con sinceridad, leer la palabra, estudiar la palabra, amar a Dios, amar la palabra del Señor. Tenemos que hacer todas las cosas que Dios nos está diciendo que hagamos. Pero muchos son como el faraón que endurecen sus corazones. No hacen caso a la voz, a la advertencia de Dios. Por eso dice el verso 11, en este capítulo 3 que leímos en Hebreos, por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. A su pueblo es al que se está refiriendo, al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. ¿Qué significa que no entrarán en mi reposo? No entrarán en la tierra prometida. Porque los sacó de Egipto, ¿para qué? ¿Para que mueran en el desierto? No. Los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ese era el deseo de Dios. Esa era la intención de Dios. Ese era el anhelo de Dios, que sus hijos disfruten de una tierra prometida. Pero como ellos endurecieron su corazón, fueron obstinados y rebeldes, desobedientes, entonces el Señor dice, por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida, y no entraron. Fueron sus hijos los que entraron. Mas las familias de dos hombres que tenían un corazón diferente, Josué y Caleb, que sí le creyeron al Señor, que sí confiaron en el Señor, y ellos disfrutaron de la promesa del Señor, de aquella tierra prometida. ¿Qué pasaba con Israel? Israel era un pueblo especial. Se quejaban de todo y todo el tiempo. ¿No nos parecemos a veces a Israel? Quejándonos de todo y todo el tiempo. De todo y todo el tiempo, y persistimos en quejarnos y en murmurar. Ahí estaba Israel, un pueblo quejumbroso. Muchas veces querían apedrear a Moisés,
y lo juzgaban, murmuraban contra Moisés. Moisés les decía, yo solamente estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga. Moisés les decía, solamente les estoy dando el mensaje que Dios me dijo que les dé. Y el enojo de Dios se encendía y quería destruir al pueblo de Israel. Y Dios estaba intercediendo ahora por ese pueblo que estaba murmurando por él. Señor, Señor, ten misericordia, no hagas nada con este pueblo. Imagínense el corazón de ese pastor orando por quienes murmuraban contra él. Pero el pueblo no cambió, ellos seguían en sus malas acciones, seguían en la dureza de su corazón. Por eso dice aquí la palabra en el verso 12, en el capítulo 3 que estamos estudiando de Hebreos. Llegaron hasta allí, Hebreos 3:12 dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. ¿A quiénes está hablando? ¿A los creyentes o a los incrédulos? En su carta a los Hebreos aquí, el escritor de Hebreos dice, hermanos, está hablando a los cristianos. Cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. ¿Qué puede llevarnos a apartarnos del Dios vivo? ¿Qué puede llevarnos a apartarnos de ese Padre misericordioso, de ese Padre dadivoso que tenemos? El corazón pecaminoso e incrédulo. ¿Saben? La incredulidad es realmente el pecado que más detesta el Señor. Que no le creamos al Señor es algo tremendo. Que persistamos en incredulidad. Eso puede llevarnos a apartarnos del Dios vivo. Aquí tenemos una advertencia clara de parte del Señor, y es para los cristianos, porque el escritor dice, hermanos, claramente, que no haya ninguno de ustedes que con corazón malo e incrédulo se aparten de Dios. Esas eran las características que el pueblo de Israel tenía, un corazón pecaminoso e incrédulo, un corazón quejumbroso, como les decía, nada para ellos era suficiente. Hemos visto semejantes obras de Dios, Mar Rojo siendo abierto para ellos y ellos transitando como por tierra seca, pasando el Mar Rojo, pasando después de haber visto aquella maravilla y estaban quejándose contra el Señor, estaban murmurando. Nada era suficiente para ellos. Dios ha hecho tantas cosas hermosas por nosotros. Dios nos ha dado lo más precioso, lo más grande, que es la salvación. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos alguna cosa que deseamos. Dios nos da la vida y nosotros no estamos quejando. Dios nos da la salud y nosotros no estamos quejando. Dios nos da muchas cosas y nosotros tenemos un corazón quejumbroso. Estamos quejándonos, siempre estamos enfocados en aquello que no tenemos, en lugar de ser agradecidos con aquello que sí Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchas bendiciones, amados hermanos. Amén. El hecho de que puedan estar sentados allí en una silla es una bendición. No todos pueden estar así. Si quieren evidenciar, simplemente vayan, visiten los hospitales, que hay mucha gente tendida, que no tiene el privilegio de tener estas facultades que ustedes tienen. Nos quejamos de todo. Nada es suficiente. Como con mi esposa ayer hablábamos y decíamos que realmente nos acostumbramos a todo. Que las cosas hermosas, grandes que Dios hace nos parecen ya insuficientes. Y queremos más y más. Nuestra expectativa es por más. Que de lo simple, de lo pequeño, ya ni siquiera le agradecemos al Señor. ¿Cuántos de ustedes se levantaron este día y le dijeron, gracias, Señor, porque tengo dos manos que pueden este día ir a la iglesia para aplaudirte y glorificarte? Gracias, Señor, que tengo mis pies que están bien. Puedo conducir hasta la iglesia. ¿Cuántos de nosotros realmente somos conscientes de eso? No todos somos conscientes. Damos las cosas por hechas. Somos muchas veces como los niños. Les damos más, quieren más. Cómprales un juguete y van a querer dos. Les compras dos y es insuficiente esos dos para ellos. Quieren 4.
y nunca tienen un corazón agradecido. Muchas veces estamos actuando así nosotros. No somos agradecidos con las cosas que sí tenemos, con las cosas que Dios nos ha dado. Y estamos amargándonos y frustrándonos y quejándonos contra Dios por aquello que no tenemos. Dios dice, ten cuidado de no endurecer tu corazón. Hermanos, como dice el Espíritu Santo aquí, en este mensaje a los hebreos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo. Cuidemos como el Señor nos está advirtiendo, con la seriedad que implica este mensaje. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto. Ejemplo tenemos a ellos, a los israelitas, el pueblo de Dios. De lo malo tenemos que aprender nosotros a no repetir lo mismo que ellos hicieron. Porque si repetimos el mismo ejemplo, vamos a tener la misma suerte que ellos. Pero si aprendemos nosotros a no ser quejumbrosos, ni obstinados, ni rebeldes, ni desobedientes, realmente disfrutaremos de aquella plenitud de vida que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Verdaderamente tendremos una vida bendecida, tendremos una familia bendecida, tendremos una iglesia bendecida, Dios nos bendecirá. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Quiero invitarles a que se pongan en pie este día. Vamos a orar al Señor.